Buenos días, hermanos. Amén. Bien contentos. Hoy día les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Que tengan un bonito domingo. Bien, hoy vamos a empezar nuestro servicio con una preciosa alabanza que titula He decidido seguir a Cristo. Sí, hermanos, familiares, amigos, personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Les digo que la parte más maravillosa de mi vida es aquel en el cual entregué mi vida al Señor Jesús y lo recibí como Señor y Salvador. Él me lavó de toda mi maldad. Reconocí que todos habíamos pecado y que todos estábamos condenados a muerte eterna. Pero a través del sacrificio de Jesús en esa cruz, he recibido la salvación y la vida eterna. Ya no temo más. Cristo vive en mí. Entonces, no voy a dejarle por nada. He decidido seguir a Cristo. Amén. Amén. Y vamos a entonar todos esta canción tan preciosa que dice: he decidido seguir ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Más fuerte. A Cristo. Amén. ¿Nos acompaña? Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula El Espíritu contra la carne. Desde el principio de la creación, nosotros podemos ver que el bien y el mal se oponen entre sí, por el simple hecho de que son completamente diferentes. Hoy en día incluso se puede apreciar, sin embargo, de que la sociedad moderna, incluso los medios de comunicación, muestran estas realidades en tal forma que ya no es posible para ciertas personas distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Pareciera que ante los ojos de las personas
lo que antes conocíamos o lo que antes considerábamos como malo o perverso, ya es aceptable y hasta bueno por la sociedad. Es más, incluso hasta llegan a discriminar a las personas que consideramos que esas cosas malignas que presenta el mundo, nosotros señalamos que son malas en efecto. Pero si analizamos esto desde un ámbito, desde un punto de vista espiritual, nos damos cuenta que hay un punto clave en esa situación de diferenciar las cosas que se están presentando en el mundo. Porque a la perfección de la palabra de Dios, vemos que esta situación, el bien y el mal, son polos opuestos. Y es que el bien está representado por el espíritu y el mal está representado por la carne. Y cuando hablo de carne, no estoy hablando de carne de pollo, carne de res, que tú vas allí a comer en tu almuerzo, sino estoy hablando en el sentido bíblico de carne como la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos todos los seres humanos. Entonces, la carne se opone, es decir, hace una pelea, hace una lucha contra el espíritu, para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere, sino que hagamos lo que nuestros propios deseos o sentimientos quieran. Por tanto, tanto la carne como el espíritu siempre van a estar en lucha o en pelea dentro de cada uno de nosotros. Obviamente, ¿por qué? Porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen entre sí. En el caso de los cristianos, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo y nos convertimos en creyentes, somos nacidos de nuevo, vamos a tener en nuestro interior una guerra constante entre la carne y el espíritu, para ver quién está ganando dentro de nosotros. ¿Y cuál será este objetivo de esta pelea o de esta guerra? El objetivo es que, en el caso del cristiano, debería ganar la batalla nuestro espíritu. ¿Y por qué es importante esto? Porque muy relacionado con el espíritu está nuestra voluntad. La voluntad es aquella que nos va a impulsar a hacer algunos tipos de acciones, comportamientos o pensamientos. Te pregunto, ¿alguna vez tú te has sentido de repente enojado, con ira, frustrado, porque de repente alguien, un compañero de trabajo o algún familiar te ha herido en un momento? ¿O tú has sentido de repente alguna especie de sensación incómoda dentro de ti cuando hay algo que te impulsa a hacer algo malo, pero también al mismo tiempo hay algo que te está frenando a hacer esa cosa mala? Eso es lo que tú llamas conciencia, que está muy relacionado con esa lucha que existe entre la carne y el espíritu. Déjame decirte, hermano, que si has tenido tú ese tipo de sensación, es que en ese momento has tú entrado en esa situación de batalla. En ese momento, de repente, cuando tú sientes que como que la sangre se te sube a la cabeza y tu corazón empieza a latir rápidamente, porque sabes que estás a punto de cometer algo malo, es cuando estás en medio de esa lucha espiritual. Sientes de repente que la tensión de tu músculo se hace más fuerte, sientes que no puedes controlar esas sensaciones que tú estás experimentando, que hasta incluso quieres explotar, quieres gritar, no sé. Has tenido esa tentación a pecar y hay dentro de ti sensaciones que te están diciendo hazlo y sensaciones que te están diciendo que no lo hagas. La cuestión es que cuando nosotros respondemos impulsivamente, solamente con nuestras sensaciones o pensamientos, y cometemos algo, eso significa que no estamos andando de acuerdo al espíritu. Y es así cuando tú puedes perder la batalla contra la carne. Ahora, ¿quién nos lleva a actuar en la forma que nosotros actuamos? Sabemos que un cristiano tiene 3 enemigos. Uno es el mundo, es decir, todas las situaciones que vemos alrededor nuestro, lo que encuentras en la universidad, en el colegio, en televisión,
Facebook, en Twitter, en todo lo que tú ves. El maligno, es decir, Satanás y todos sus demonios. Y el tercer enemigo es la carne. ¿Cuál es la diferencia entre estos enemigos? El mundo y el enemigo, es decir, Satanás, son externos. En cambio, la carne es de uno mismo, es interno. Entonces, cuando estás enfrente de esa batalla, ¿quién podrá ganar? ¿El espíritu o la carne? Eso va a depender de ti. Amén. Si es la carne, entonces significa que tú te estás dejando llevar por esos impulsos, a veces todo el tiempo, en lugar de dejarte conducir por el espíritu. Y de acuerdo a quién gane, la carne o el espíritu, va a controlar tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Uno, como cristiano, debería dejarse guiar por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Recuerda que si ya eres cristiano, si ya has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, quien está dentro de tu corazón, al costado de tu propio espíritu, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo debería guiarte. El ocuparte en el Espíritu Santo es lo que te va a traer paz a tu vida. Recuerda, la carne lleva a la muerte. Si tú estás en el Espíritu, deberías hacer las cosas del Espíritu. Y esta es la lección que vamos a aprender en esta mañana. ¿Cómo es que se manifiesta la carne? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu dentro de una persona? ¿Y cómo es que estas dos están luchando entre sí? Lo vamos a aprender en una lección que está en el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. En esta sección de la Biblia podemos encontrar varias lecciones. La primera lección que podemos identificar es la siguiente. La carne lucha contra el espíritu. Hermanos, los invito ahora a buscar en sus Biblias el libro de Gálatas, capítulo 5, y revisemos los versículos de 16 al 18. La santa palabra de Dios nos dice en Gálatas 5, 16 al 18: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí el apóstol Pablo nos está describiendo dos fuerzas que están dentro del creyente y que son conflictivas en nosotros: el espíritu y la carne. Ya hemos visto que la carne es nuestra naturaleza pecaminosa, aquello que está relacionado con nuestros malos deseos y nuestras malas acciones o malas inclinaciones, la inclinación natural hacia el mal. Y Pablo nos dice que estas fuerzas no son iguales, pero son contrarias. El espíritu dentro del creyente debería ser más fuerte que la carne. Pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, si queremos tomar nuestras decisiones alejadas del plan o de la voluntad de Dios, es donde podemos cometer errores y ceder ante la carne. Y así vamos a tomar decisiones equivocadas que nos van a llevar también a realizar actos equivocados o en contra de la voluntad del Señor. Pero si tratamos de seguir al Espíritu Santo, vamos a lograr ser guiados por ellos. Pero cuando queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, tenemos que hacerlo en oración o en lectura de la palabra. Tampoco intentemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo por nuestro propio esfuerzo o por nuestra propia sabiduría, porque nuestra sabiduría humana está plagada de errores. Y es así que podemos fallar. Entonces, nuestra única vía a la libertad por el Espíritu Santo, a la libertad de nuestros deseos naturales, es por medio de ¿qué? De someternos al Espíritu Santo. Y una importante guía para dejarnos llevar por el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Hay un cuento corto que se llama El cuento de los lobos, que
es una historia hasta cierto punto de conocimiento colectivo, o que lo conocen varias personas, que refleja bastante bien el modo de vivir de todo creyente en su camino en el Evangelio y cómo se manifiesta esa lucha de gigantes o de titanes dentro de cada uno de nosotros, que nos impulsan, por un lado, a obedecer a Dios y por otro lado, a desobedecer a Dios. Este cuento dice lo siguiente. Había un viejo indio que hablaba de los conflictos internos que él tenía. Su nieto se le acerca y el abuelo o el viejo indio le dice lo siguiente: dentro de mí hay dos lobos que están peleando todos los días. Un lobo es malo y el otro lobo es bueno. Entonces el nieto le pregunta: ¿y cuál de los lobos gana la pelea? El anciano le dice: el lobo al cual yo alimento. Amén. Entonces cada uno de nosotros va a tener ese tipo de lucha. La lucha entre el espíritu y la lucha contra la carne. ¿Por qué? La palabra que hemos visto hace un momento en Gálatas nos dice que la carne está enfrentada contra el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne desea lo contrario al espíritu y el espíritu desea lo contrario a la carne. Por tanto, es dentro del cristiano una lucha del bien, que es el espíritu, y la lucha del mal, que es representado por la carne. Ahora, ¿quién gana la pelea? Haciendo reflexión en esa ilustración del anciano y los lobos, gana la pelea a quien tú alimentas. Cuanto más alimentes tus deseos de la carne, o los deseos del mundo o del maligno, va a ser más difícil que tú puedas ser gobernado por el espíritu. Sin embargo, si tú alimentas tu espíritu, ya sea mediante la lectura de la palabra, la oración, ayuno, congregarte, no dejes de congregarte en la iglesia, más fuerte será tu espíritu y así tu espíritu va a prevalecer o tu espíritu va a dominar a la carne. Ya hemos visto entonces que el espíritu y la carne están diametralmente opuestos. ¿Cómo se evidencian? La carne se va a evidenciar a través de obras y el espíritu se evidencia a través de frutos. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y esto es como si fuese un enfrentamiento fiero, o sea, un enfrentamiento violento entre cada uno de estos. Y esto ocurre dentro del corazón de cada cristiano. La persona que es guiada por el Espíritu va a hacerlo libremente y debería hacerlo por amor al Señor. Y no por una compulsión o solamente por el hecho de obedecer los mandamientos de una manera mecánica. Por lo tanto, esta persona que se deja llevar por la voluntad del Espíritu Santo y cumple en amor también la ley, va a ser conducido adecuadamente en su vida. Si fuéramos nosotros cuidadosos para actuar bajo la dirección del Espíritu Santo, aunque es cierto, nosotros no vamos a estar completamente libres de estos impulsos o de las tentaciones que podemos tener, por la naturaleza corrupta con la cual de todas maneras todos hemos nacido, igual, si te dejas tú guiar por el Espíritu Santo, aunque esos impulsos te estén rodeando, tú vas a poder dominar esos impulsos. Vemos entonces que los creyentes están sometidos a ese conflicto dentro de nosotros. Los que deseen entregarse a la dirección del Espíritu Santo no van a estar bajo la ley, sino que van a poder ser libres de esa tentación. Un segundo punto que es importante remarcar aquí es el siguiente: las obras de la carne. Y ahora, hermanos, esto lo revisamos en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Está escrito en Gálatas 5, 19 al 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Si contamos cada una de esas cosas malas, que son las obras del Espíritu, están mencionados en estos versículos, van a sumar un total de 17. Ya hemos visto que la carne es la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos impulsa o que desea hacer lo malo, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Todos tenemos, aún así seas cristiano, todos tenemos un impulso a hacer lo malo y no lo podemos ignorar. Pero a fin de poder seguir la guía del Espíritu Santo, tenemos que enfrentar todos esos impulsos con decisión. Estos deseos, como hemos visto, todas estas obras de la carne, incluyen pecados sexuales, tales como la inmoralidad sexual, incluye también ciertas cosas como la hechicería, la herejía, y otros, de repente, aspectos un poco menos evidentes, como pueden ser ambición, el odio o los celos. Pero son pecados que nosotros no podemos ignorar y tenemos que enfrentarlos. No podemos rehusar a nosotros verlos y analizarlos, identificar que podamos estar cayendo en algún tipo de estas situaciones que le desagradan a Dios. Y ya hemos visto que estas obras de la carne son muchas y son bastante manifiestas. Esos pecados excluirían a una persona de ir al cielo, si no fuese porque somos salvos por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no veamos que estas cosas solamente es de exclusividad de aquellas personas que no quieren aceptar a Cristo. Lamentablemente también hay gente que se dice cristiana o que es cristiana, que de todas maneras están por ahí desviándose, están metidos también en ese camino. Y en estas obras de la carne que señala Pablo, encontramos toda una lista que podemos verlo en diferentes categorías. Tenemos los pecados sensuales o sexuales, los pecados religiosos, pecados sociales y también hay pecados personales. En cuanto a los pecados sensuales, el primero que se señala es el adulterio, es decir, serle infiel a esposo o a la esposa. También se menciona a la fornicación, que se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Incluye también el acto de convivir sin casarse o de tener relaciones los novios, los enamoraditos. La inmundicia se refiere a la impureza sexual, a la atracción por la pornografía. La lujuria se refiere a un uso ilícito o desordenado de la conducta sexual, incluyendo también en actos desordenados dentro del matrimonio. O prácticas como la brutalidad, es decir, tener relaciones con animales, o el sadismo, entre otro tipo de prácticas. Luego se mencionan las prácticas pecaminosas del ámbito religioso, como la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría no estoy mencionando de que vayas a rezarle a un santito, no es solamente eso, sino también prácticas como el ser ambicioso o querer ganar dinero, trabajar y que por culpa de tu trabajo no vengas a la iglesia, por ejemplo. Eso también es un tipo de idolatría. Se menciona también acciones como las hechicerías, y no es que tú seas un brujo o una bruja, sino que son prácticas también muy sutiles de hechicería, como el hacer caso a los horóscopos, que si yo soy Virgo, yo soy Saturno, no sé qué cosa, y te fijas ahí que te va a ir bien o no en el periódico. O también lectura de las cartas, lectura de las manos, hasta lectura de las pompis también hay. O, ¿qué? Lectura de la coca acá en el Perú. O algo más común, pasar huevo a los bebés. Si tú eres grande, que te pasen el cuy
eso también es brujería, hechicería. O las supersticiones, que te pica la mano, vas a recibir plata, que viene la libélula, va a venir visita, o que se te cae la cuchara, etc. También esas cosas no le gusta a Dios. Después siguen los pecados sociales. Aquí tenemos enemistades, pleitos, es decir, las peleas, las discusiones que tú puedes tener con tu prójimo de una manera sin sentido. Los celos, las envidias, que puedan causar también rivalidad, incluso dentro de la misma familia. O que te puede conducir a cometer ciertos episodios de arrebato, de bronca o de ira, enojo contra alguna persona. Incluso te puede llevar hasta agredir a alguien o insultarlo. Luego vemos aquí pecados personales, como que ciertos excesos en la bebida. Te dice ahí, por ejemplo, la borrachera no le gusta a Dios, ¿no es cierto? O los excesos en la comida, la glotonería tampoco le gusta a Dios. Aunque estas situaciones operan más dentro de un plano personal, una borrachera puede hacer de que tú agredas o ofendas a tu prójimo. Entonces no es algo tan aislado o tan personal desde este punto de vista. Vemos entonces que Pablo aquí señala diversas acciones en las cuales el cristiano debería evitar, porque estaría indicando que tú te estás dejando llevar más por la carne. En contraposición, la Biblia también nos señala un aspecto importante, y esta es la tercera lección que vamos a ver, que son los frutos del Espíritu. Y ahora, hermanos, revisemos Gálatas 5, 22 al 23. La palabra de Dios nos dice en estos versículos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces vemos, a diferencia de las obras de la carne, aquí estamos viendo los frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu va a manifestarse de una manera espontánea dentro de nosotros. El Espíritu Santo debería lograr en cada uno unos rasgos de carácter que van a manifestar que dentro de nosotros está la naturaleza del Señor Jesucristo. Ellos son producto cuando nosotros nos dejamos controlar por el Señor. Y no vamos a poder obtenerlos por nosotros mismos, sino que cuando nos dejemos guiar por el Espíritu. Y si queremos nosotros que el Espíritu Santo pueda llevarnos por ese camino, debemos unir nuestra vida a Él. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos recordarlo, debemos imitarlo. El resultado es que, si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a poder ser llevados por los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Amén, Señor. Y debido a que en un momento Dios mismo, que en su momento envió la ley y que nos indica lo que le gusta y lo que no le gusta que haga una persona, también envió el Espíritu. Y un resultado de una vida llena en el Espíritu Santo es que nosotros vamos a tener la intención de obedecer la ley de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu y que por ese motivo va a desarrollar los frutos del Espíritu, va a lograr también conducir su vida de acuerdo a la ley de Dios. Y vas a ver que tú solito no va a necesitar de que tú hagas tanto esfuerzo de cumplir todos los mandamientos si te dejas llevar por el Espíritu Santo. Y aquí nos está señalando dentro de los frutos del Espíritu, a diferencia de las obras de la carne que mencionaba como 17, los frutos del Espíritu que se mencionan en estos versículos son un total de 9. Estas virtudes son características del fruto, en contraste con las obras de la carne. Un contraste o una diferencia más que podemos encontrar entre estas obras de la carne y los frutos del Espíritu es que se mencionan aquí las obras en un carácter plural, pero en cambio el fruto del Espíritu, aunque se mencionan varias,
no dice frutos del Espíritu, sino dice fruto del Espíritu, porque son guiados por el Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Y cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, va a producir ese resultado en nosotros. Amén. Amén. Los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu Santo conciernen a nuestra actitud hacia Dios. La segunda triada de estos aspectos del fruto del Espíritu Santo que se menciona tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Y el tercer grupo de tres, se menciona relacionado a nuestra guía de la conducta cristiana. Los frutos del Espíritu, hermano, o el fruto del Espíritu muestra evidentemente que nosotros estamos siendo guiados por Él. La descripción de las obras de la carne y lo del fruto del Espíritu nos dice acá entonces qué cosas tenemos que evitar, a qué cosas tenemos que resistir y qué cosas tenemos que cultivar o desear. Y ese es el afán que debe llevarnos a todos los creyentes. El pecado no debería reinar dentro de nosotros, dentro de nuestros cuerpos mortales. No deberíamos estar obedeciendo a esas obras de la carne, sino nosotros debemos dejarnos llevar por el fruto del Espíritu. Si no fuese por nuestra salvación, Cristo no reconocería a las personas que están solamente gobernadas por las obras de la carne. Y no basta, hermanos, también que solamente cesemos de hacer el mal, sino que también nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que para el cristiano no es suficiente que deje de tomar, que deje de hacer actos sexuales impuros, o que deje de agredir, etcétera, etcétera. Sino que el cristiano, además de dejar de hacer cosas malas, debe de practicar los frutos del Espíritu. El amor, el gozo y la paz, que son los primeros aspectos del fruto del Espíritu Santo que se mencionan en estos versículos, indican las profundas condiciones de una persona que demuestra que su vida está gobernada por Cristo y que ha sido potenciada esa vida por la manifestación del Espíritu Santo. Luego se menciona la paciencia, la benignidad y la bondad, que señalan el carácter de ser una buena persona que está manifestada en un trato agradable hacia el prójimo, hacia tus hermanos o semejantes, incluso hacia tus enemigos. Y la fidelidad, la mansedumbre y la templanza designan el valor esencial de una persona, ese temple que te hace fuerte, que te da fortaleza por la obra de nuestro Señor. Recordemos entonces que esa perfecta manifestación del fruto del Espíritu se halla solamente en aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo que debe morar dentro de nosotros cuando le hemos recibido. Ahora, nada más práctico, hermanos, que el fruto del Espíritu, o para que nosotros podamos aplicar este fruto del Espíritu dentro de nosotros, es que nos amoldemos a los principios básicos de la vida verdadera que está en la palabra de Dios. Dejémonos llevar entonces por el Espíritu, tenemos que andar el Espíritu para que tú puedas poco a poco ir manifestando todas estas situaciones, todos estos aspectos positivos del fruto del Espíritu. Y la última lección que nos da en esta porción de la palabra es la siguiente: debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5, 24 al 25 dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ya hemos aceptado a Cristo como Salvador, debemos apartarnos de nuestro pecado y clavar voluntariamente todos esos deseos pecaminosos naturales allí en la cruz.
Esto no significa, sin embargo, hermanos, que nunca vamos a tener por allí rasgos de pecado en nosotros. Como cristianos, todavía tenemos la capacidad para pecar. Ojo, como cristianos todavía tenemos la capacidad de pecar. Como cristianos todavía por allí se nos va a escapar y vamos a cometer algún pecado. Pero cuando recibimos a Cristo hemos sido librados de el poder de pecado. Si un cristiano puede caer en pecado, puede ser por un error, pero no debe tener una vida de continuo pecado. Eso sí, es muy peligroso dentro de un creyente. Para evitar eso, cada día nosotros tenemos que entregar nuestras tendencias pecaminosas a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que controle esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Nosotros tenemos que clavar esa naturaleza en la cruz porque Cristo ya murió por esos pecados de nosotros y poder así aspirar a que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas, no solamente en la vida espiritual. Él quiere reinar en todo aspecto de tu vida, tu trabajo, los estudios, etcétera, etcétera. Y al vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir nuestra vida a Dios en todos los aspectos, emocionales, físicos, morales, intelectuales, vocacionales, etcétera, en todo aspecto de tu vida. Ya eres salvo, por lo tanto tienes que vivir de acuerdo a esa realidad. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida, de modo que nosotros tenemos que caminar con Él. No permitas que el mundo, que el enemigo o la carne esté determinando tus valores o que norme los aspectos de tu vida. Pero Pablo también hace referencia aquí al arrepentimiento en una forma metafórica y hace alusión a la crucifixión, de que allí, cuando Cristo murió por nuestros pecados, también, y si tú ya has aceptado a Cristo, has dejado también en esa cruz tu vieja vida de pecado. Y deberíamos dejar entonces atrás. Ya no mirar hacia atrás a tu vida de pecado, sino mirar hacia adelante a tu salvación. Y debemos entonces, hermanos, dedicarnos a combatir contra las obras de la carne y a caminar una nueva vida para nosotros así honrar a nuestro Señor, buscándolo a Él para poder desarrollar todos los buenos frutos que Él quiere que nosotros desarrollemos, para así poder dar alabanza y gloria a Dios. Y podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas manifiestan el fruto del Espíritu, el cual ya hemos visto cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ser llenos del Espíritu significa andar en el Espíritu, que es lo mismo que permitir que nosotros seamos guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia, las Santas Escrituras, para que esta Escritura pueda morar en abundancia dentro de nosotros. Para terminar, el andar en el Espíritu es entonces seguir la guía del Espíritu. Es en esencia caminar con el Espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo guíe tus decisiones, tus pasos, tus acciones, tus sentimientos y transforme tu mente. Para resumir, así como nosotros hemos recibido a Cristo por fe, nos pide también Él que andemos con Él en la persona del Espíritu Santo. En esta tierra, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Vamos a tener una lucha constante entre la carne y el Espíritu. No vamos a evitar esto mientras estemos en la tierra, pero es un deber de cada creyente permitir que el Espíritu Santo more dentro de nosotros o que se manifieste dentro de nosotros y que venza la carne hasta que nosotros seamos llamados al cielo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por tu palabra, porque tú, Padre Celestial, con esto nos estás advirtiendo lo que te gusta y lo que no te gusta, las cosas que nosotros debemos evitar
para no alejarnos de tu camino. Pero en medio de este mundo también hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos quieren hacer desviar o caer. Ayúdanos a tener la fe, la fuerza suficiente para poder enfrentar a esos enemigos. Señor, guía a cada uno de nosotros en nuestro peregrinar en esta vida para poder ser más obedientes a ti, para ser más firmes en la palabra. Instrúyenos, Señor, para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Líbranos de tentaciones. Provee también de las cosas que necesitamos en este mundo material. Gracias, Padre, por todas tus bondades y en especial por ese inmenso regalo de la salvación. Te damos honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo. Amén.